Hoy también estamos pensando no solamente en la Navidad, la llegada de Jesucristo, la razón por la cual Él llegó a esta tierra. Entonces siempre me pongo a pensar en Hebreos capítulo 12. Y últimamente también pensando en Hebreos capítulo 12, vamos a ver algunas cositas de Hebreos capítulo 12. Y solamente, no necesariamente para predicar, pero solamente ver algunas cositas que hay aquí en Hebreos capítulo 11, pensando más en la fe. Y nosotros en cristianismo, cuando hablamos de Hebreos 11, de inmediato nosotros pensamos en la fe porque hay bastantes historias de la fe. Y hay bastantes ejemplos de la fe que hay en Hebreos capítulo 11. Entonces, le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer, yo voy a leer solamente algunos versículos aquí, comenzando con el versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Y la Biblia dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oremos. Dios, nosotros te damos muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder reunirnos aquí esta mañana, y las personas que tal vez están viendo por Zoom, por Facebook. Dios, también que tú estés con todos nosotros, para que todos nosotros aprendamos de tu palabra a tener fe. Dios, ayúdanos esta mañana. Yo sé que ahora estamos tal vez pensando en otras cosas, pero en estos minutos que nos quedan, ayúdanos a solamente estar pensando en lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Gracias, Dios. Obra en nuestros corazones esta mañana. Y si hay una persona aquí que nunca haya aceptado a Jesucristo como Salvador, que hoy sea el día. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Cuando uno ve Hebreos y uno ya llega a ser cristiano, uno se da cuenta de que realmente hay dos sistemas en nuestro mundo. Hay dos naturalezas, tal vez en nuestros corazones o en nuestras vidas. Hay dos cosas que están operando. Hay algo que se ve. Eso es algo terrenal. Nosotros podemos ver el tráfico, podemos ver los árboles, podemos ver plantas, gracias a Dios, podemos ver los adornos o podemos sentir cosas que podemos sentir. Podemos vernos en el espejo y nosotros podemos ver nuestra cara, nuestros rostros y nuestras canas y otras cosas que nosotros también podemos ver que son tal vez más con la edad y nosotros podemos ver y podemos tocar todas esas cosas. Yo puedo tocar esta madera. Pero la cosa es que hay otro sistema, es el sistema que nosotros no podemos ver. Y ese es un mundo más espiritual. Es como pensamientos que nosotros no podemos ver. Sería maravilloso y uno puede ver en tal vez los dibujos cuando uno ve algo redondo sobre la cabeza de la persona en los dibujos y eso dice exactamente lo que está pensando. ¿Cómo me encantaría tener eso con mi esposa? ¿En qué estás pensando? Como a ella le encantaría tener eso conmigo, ¿en qué está pensando? Y hasta que ella también me dice, ¿en qué estás pensando? Y muchas veces, como yo tengo el don de muchos hombres, nosotros podemos decir absolutamente nada y no pensar en nada. Y es así, nosotros muchas veces ni estamos pensando en nada. Pero
Las cosas que no se pueden ver. Realmente no es que puedo tocar mi testimonio, pero yo sé que existe mi testimonio. No puedo ver mi espíritu, no puedo ver los espíritus de ustedes, pero yo sé que sí existen. Sé que están allí, entonces hay un mundo que se puede ver y hay un mundo que no se puede ver. Y es interesante que nosotros muchas veces enfocamos en lo que se puede ver, lo que otras personas van a ver de nosotros. Y eso no es necesariamente una mala cosa. Gracias a Dios ustedes se bañaron hoy día. Gracias a Dios nosotros ya nos arreglamos, nos pintamos, nos maquillamos. Y todo para poder llegar aquí esta mañana. Y eso no es necesariamente una mala cosa. Solamente es que ¿dónde está nuestra prioridad en cuanto a esas cosas? Estamos aquí todavía porque estamos pensando tal vez en algo natural, el mundo, o sea, ok, ya son las 11, espero que ya termine pronto porque ya tengo hambre. Ya tengo que llegar a ese restaurante, tengo que llegar a la casa porque eso. Entonces estamos preocupados muchas veces por lo terrenal y no estamos preocupados por lo espiritual. Hay personas que dicen, bueno, la cosa que ya voy a solamente ir a este lugar y voy a la iglesia, ya solamente para decir que ya he ido a la iglesia, pero no están necesariamente pensando en lo espiritual. Están pensando que ya voy a cantar algunos himnos con la boca, con la voz. Voy a usar mi voz. Voy a aguantar un sermón media hora, 20 minutos, tal vez 35 minutos, tal vez una hora, dependiendo de quién está predicando. Y después regreso a la casa para hacer lo que a mí me da la gana. Y así muchas veces es como nosotros pensamos si no estamos realmente enfocándonos en lo que es lo espiritual. Cuando aquí en Hebreos 11 está hablando de esos dos sistemas, pero está hablando de que cuando Dios hizo el mundo, al principio no se veía nada. Pero nosotros sabemos que aunque no había nada, Dios hizo algo. Ahora, es interesante porque no entra aquí en nuestra cabeza. ¿Cómo puede ser que Dios puede hacer algo de la nada? Los científicos hoy en día no entienden eso. Hasta muchos científicos cristianos ni entienden eso. Porque ellos dicen que no, es que había evolución, pero pasaba a través de muchos siglos. Pero Dios no hizo el mundo así. Pero es lo que dice la Biblia, es exactamente como Él hizo el mundo. No era algo que ya pasaba después de los siglos, sino es que Dios tomó la nada. Y aún esa frase, tomar la nada, ¿cómo puede uno tomar la nada? Si no es nada, no hay nada que tomar. Pero tomó la nada e hizo el mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo hizo el mundo? No, la cosa que Él a través de su palabra, la palabra ya, su voz o la palabra ya hablada, Él hizo el mundo. Aún así, lo que dice la Biblia es que nosotros entendemos. Nosotros por la fe tenemos que comenzar con eso, que Dios hizo el mundo. Cuando nosotros vemos un árbol, cuando nosotros vemos una persona, cuando nosotros vemos solamente el ojo, cuando nosotros vemos el cerebro, cuando nosotros pensamos en solamente las piernas, hasta en nuestra tecnología que tenemos hoy en día, no hemos podido copiar el ser humano. Hay libros sobre eso. Hay un libro de Frankenstein. Hay un libro de otras personas que han tratado de crear a una persona, pero han fracasado. Y aún tomando el dedo, solamente un dedo, si se me corta el dedo, yo sé que yo puedo sacar la parte cortada
Y yo puedo ir a la sala de emergencias y yo sé que a través de, no sé, los médicos que ahora son sastres, que ya pueden de alguna forma, ya pueden reconectar mi dedo. Pero ¿sabe una cosa? No será igual. No será igual como antes. Yo voy a saber que ya no puedo tal vez sentir algo en la puntita ahí de mi dedo. Algo va a pasar. Yo he hablado con personas que eso es exactamente lo que ha pasado y dicen que ya no es igual. Un brazo cortado no es igual cuando ya reconectan esas cosas. No pueden. No estamos con esa tecnología. Nosotros no entendemos. Yo no entiendo cómo funciona. Yo no entiendo esas cosas. Pero tengo que tener por fe que no fue un accidente, que Dios lo hizo de alguna forma. Y pensamos con eso, solamente por lo que vemos, sabemos que, bueno, no es que apareció de repente y nada más, sino es que Dios estaba obrando. Y como Dios obró en el mundo, debemos saber que Él también quiere obrar en nosotros. Ahora, aquí nosotros vemos la lista de los famosos en cuanto a la fe. Y cuando yo estaba leyendo esta lista hace poco tiempo, porque después ya me gusta, tal vez un año, cada 2 años, me gusta solamente revisar la lista y solamente para ver, ok, ¿dónde me meto aquí en la lista? ¿Qué he hecho aquí en la lista? Yo sé que no voy a ser uno de esos como salón de presidentes, pero nosotros igual tenemos un salón, una lista de los famosos en cuanto a la fe. Pero cuando yo veo aquí versículo 4 de capítulo 11, para mí es extraño como el primer nombre es Abel. Pero Abel no fue el primer hombre en la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, ok, ¿dónde está Adán en esta lista? Porque cuando estaba escribiendo esta lista, ¿por qué no estaba pensando en la fe de Adán? Es como tener, bueno, vamos a tener una lista de presidentes del Ecuador ya, pero ese hombre Flores ya no, realmente no es importante, ya vamos a dejar eso y vamos a comenzar con otro. No, es que tenemos que pensar un momento, ¿por qué? ¿Por qué no pensó en Adán? Pero la verdad es que yo creo que solamente mi modo de pensar y meditar en esto, yo creo que hay más bien 2 razones por la cual Adán no se menciona aquí en esta lista de los famosos en cuanto a la fe. Yo creo que la primera razón, y tal vez la razón principal, es porque Adán no tenía fe. Y la razón por la cual Adán no tenía fe es porque no la necesitaba. Porque él caminaba con Dios. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido caminar con Dios? Ahora, nosotros entendemos como cristianos, aceptamos a Jesucristo como Salvador. Dios, soy pecador, ven en mi corazón y sálvame. Y Dios entra a morar con nosotros. Entendemos eso, pero ese no es lo que le pasó a Adán. Adán, de manera muy personal, hablaba con Dios, caminaba con Dios. ¿Puede imaginar cómo habrá sido eso? Cada día caminar con Dios. Mi esposa y yo hemos estado viendo una serie de la corona, no coronavirus, sino la corona no la corona en Inglaterra. Pero cuando la persona tiene cita con la reina, ay, tengo cita con la reina. Ay, uno quiere decir a todos, tengo cita con la reina. Tengo cita, mañana ya me voy a ver con la reina.
con la reina, con la reina. Y si nosotros nos casamos con una reina también, es que nosotros cada día podemos caminar con una reina. Pero la cosa que es impresionante. Pero ¿cómo sería cada día tener cita con el rey? Dios mismo. Yo no entiendo cómo eso, y nosotros tampoco podemos entender. Pero la cosa que Adán, ¿para qué va a necesitar la fe? Un día eso nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros estemos con Dios, ya no vamos a necesitar la fe, porque la fe se va a convertir en la vista. Vamos un día a estar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar con Dios. Y la verdad es que, aún pensando en eso, no entiendo cómo será. He pensado en el cielo, ahora ya estamos llegando a la edad donde estamos pensando más en el cielo y pensando, ¿cómo será? Y yo me imagino, y no sé por qué, pero por alguna razón, me imagino como la empresa eléctrica. Solamente porque yo sé que cuando una persona tiene esas experiencias como que ya se murieron, aunque no se murieron, pero ya estaban como en eso que un accidente bien fuerte, se murieron, tenía esa visión de llegar al cielo y ahí estaba Jesús. Y eso me parece muy lindo. Pero al mismo tiempo nosotros somos como cristianos, creemos que Jesucristo resucitó de forma corporal, o sea, en su cuerpo. Entonces, si está en su cuerpo, significa que solo va a estar en un cierto lugar, en un cierto momento. Pero tú sabes cuántos cristianos se mueren todos los días. Ha de haber cientos de cristianos, tal vez miles de cristianos que se mueren todos los días. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, a lo mejor habrá fila para ver a Jesús. Pero la verdad es que yo no sé cómo será, porque yo sé que yo voy a estar en espíritu de alguna forma, Jesucristo va a estar en cuerpo, entonces, ¿cómo será? Yo no sé, yo no entiendo, pero yo sé que ya no voy a necesitar más fe. Pero aquí sí voy a necesitar más fe. Y la segunda razón por la cual no comienza con Adán es que nosotros también vemos otras partes en la Biblia que donde Adán realmente representa el mundo caído. Adán es el primer hombre, pero Jesús, según la Biblia, es el segundo hombre, aunque nosotros sabemos que no es el segundo hombre en cuanto a orden cronológico, pero es el segundo hombre que ya viene a tomar el control de lo que Adán había arruinado. Jesucristo vino a arreglar. Entonces, Adán ya metió la pata, obviamente ya cayó en pecado, hizo las cosas que ya hizo y ya arruinó el mundo. Y nosotros vemos que Jesucristo vino a arreglar. Desde ese entonces de Adán, nosotros ya no caminamos con Dios, pero ahora a través de Jesucristo podemos caminar con Dios de nuevo. Entonces, yo creo que la segunda razón por la cual Adán no comienza con no encabeza esta lista es por esas dos razones. Adán no tenía que tener fe porque él caminaba con Dios. Pero puede imaginar cuán difícil habrá sido cuando él ya cayó, ya no caminaba con Dios, ya no estaba con Dios, pero sabía que Dios todavía existía. La Biblia dice, no tenemos que ir allá, pero en 1 Corintios 15 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Entonces, de nuevo, hablando de esos dos sistemas. Hay un sistema Adán. Y eso es donde nosotros vemos lo que pasó con Adán, lo que pasó después, hasta llegar un hombre que se llama Noé. Y durante la época de Noé, nosotros vemos lo que pasa con el hombre terrenal, es que ya
nada que ver con Dios, todo que ver con este cuerpo, todo que ver con lo que a mí me da la gana, todo que ver con yo soy Dios, es mi sistema, es mi mundo, es mi Ecuador, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y esa es la mentalidad. Pero el otro sistema de Jesucristo no es yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, sino es yo me voy a humillar para hacer lo que a Dios le da la gana conmigo. Esa es la diferencia. Y esa es la razón realmente por la cual vino Jesucristo. Vino Jesucristo, ahora estamos celebrando el hecho de que había venido en forma del hombre. Y esa es la diferencia en este versículo de Romanos que nosotros acabamos de ver en 1 Corintios, mejor dicho, 15. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu viviente. Y esta diferencia. ¿Qué vino primero? ¿Adán o el espíritu de Adán? Bueno, Adán como cuerpo ya fue formado primero. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios respiró, que Dios le dio espíritu. Entonces realmente fue hombre con espíritu. Pero la diferencia es que Jesucristo, como estaba con Dios desde el principio, en su forma espíritu, fue espíritu, pero nosotros ahora estamos celebrando el nacimiento de su carne. Entonces, Adán fue hombre, pero había puesto espíritu adentro, pero Jesucristo fue espíritu, pero ya Dios le dio lo hizo como hombre. Entonces nosotros estamos celebrando eso, su nacimiento de nuestro Salvador. Y ahora nosotros tal vez no entendemos todo eso y hay diferencias también de opinión en cuanto a quién era Jesucristo antes y aún después quién era Jesucristo. Pero la verdad es que Jesucristo es diferente, es que alma que vive, es un alma que vive, es un espíritu, el espíritu de Dios. Y ahora, vamos a regresar aquí en unos minutos, por unos minutos, vamos a regresar al libro de Génesis, capítulo 4. Porque como este hombre Abel encabeza la lista de los famosos, vamos a ver qué dice la Biblia de él. Y es interesante que él encabeza la lista solamente por un versículo. No es que tenemos historias bien largas de Abel. No, nosotros no vemos libros en las librerías cristianas que habla la historia de Abel, la biografía de Abel, porque sería una biografía bien cortita. Pero él encabeza la lista. Entonces aquí nosotros vemos solamente un solo versículo. Bueno, vemos que obviamente que nació, pero aquí en versículo 4 de capítulo 4. Solamente dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Punto. Esa es la historia de Abel. Nada más. Es la única información que nosotros tenemos. Claro, tenemos que obviamente nació y después que obviamente su hermano ya se enojó con él. Pero en cuanto a lo que hizo Abel, solamente un versículo o ni un versículo completo, sino solamente dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y punto. Obviamente tenemos eso, y miró Jehová, pero eso no es lo que hizo Abel. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces tenemos el hombre que encabeza esta lista de los famosos de la fe y un pedacito. Entonces, ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel cuando ya tenía problemas? ¿En qué pensaba Abel cuando era muchacho? ¿Qué hacía con los papás? ¿Cómo actuaba con los papás? Nosotros no sabemos. Solo sabemos
una vez que había llevado cosas, había llevado, o sea, de su primogénito, de las cosas que él había hecho, porque dice que Abel fue pastor de ovejas. Entonces dice que aquí trajo de los primogénitos de sus ovejas, las ovejas más gordas, había llevado a Dios. Entonces nosotros podemos asumir algunas cosas de Abel, pero nosotros no tenemos la historia de Abel. Entonces yo me pongo a pensar en mi propia vida. Ahora, si una persona quisiera escribir un libro de mi vida, y yo creo que existe en el cielo de mis acciones, puede incluir buenas cosas y muchas malas cosas. Y cosas que tal vez yo hice bien y cosas que no hice bien. Cosas donde yo sí tenía fe y cosas donde yo sí tenía miedo y no hice las cosas que yo debía hacer. Pero lo que nosotros sabemos de Abel es una sola vez que él había llevado ovejas como sacrificio, pero llevó las más gordas y punto. No sabemos absolutamente nada más de la vida de Abel, el hombre que encabeza la lista de los famosos. Y la verdad, tengo que decir que en un cierto sentido Abel no me da mucho ánimo. Porque la verdad es que no he venido trayendo ovejas. No llevo ovejas a la iglesia. Y ustedes tampoco, espero. No estén llevando ovejas a la iglesia y las más gordas. Nosotros ya no hacemos eso. Entonces ni puedo cobrar un poco de ánimo sabiendo que ya, ok, déjenme hacer exactamente lo que hizo Abel. Porque no puedo. No puedo hacer lo que hizo Abel. Tal vez en mis condiciones y cosas que yo hago, puedo hacer algunas cosas. Bueno, Dios merece lo mejor. Eso sí puedo sacar. Pero esa es la cosa. Donde sí me da ánimo es que habrá buenas cosas que tal vez yo voy a hacer. Y habrá malas cosas que tal vez yo voy a hacer. Pero nadie va a saber lo que yo hago. Nadie va a saber cosas que yo he hecho mal, cosas que yo he hecho bien. Y yo me pongo a pensar en las personas que habían vivido antes, hace 200 años. ¿Ustedes saben qué estaban haciendo sus antepasados hace 300 años? No. Yo tampoco. Yo no sabía lo que estaban. Entonces, no se trata de estar pensando tal vez en lo que ellos hacían. Se trata de pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Pensando en ahora. Porque la cosa es que la Biblia no dice, pero a lo mejor sabemos que Abel no fue hombre perfecto. Pero solo habla aquí de una sola vez que hizo una buena cosa y ahora encabeza la lista del salón de los famosos. Y está en la lista y nosotros podemos pensar, bueno, un solo evento determina la fe. Pero Dios lo miró con agrado. Dios lo miró con agrado. Y eso me hace recordar de otro versículo y vamos allá, vamos a terminar con este versículo en Romanos capítulo 12. Dios, Jehová, lo miró con agrado, o sea, agradable, delante de los ojos de Dios. Y en Romanos capítulo 12, mejor dicho, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. O sea, agradable. No os conforméis a este siglo, o sea, dos sistemas, sistema espiritual, sistema mundano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Ahí tenemos la palabra de nuevo, agradable. Cosas que nosotros debemos estar haciendo deben ser cosas agradables a Dios. Y eso es lo que debemos hacer todos los días. No sé si ustedes han visto una serie, una comedia de los años 50. En los Estados es muy famoso, casi todos saben de esta serie en televisión. Creo que se llama Yo Amo a Lucy. Y en ese programa, ellos habían contratado en los años 50 un muchacho para jugar el papel de Ricky, el hijo de Lucy y de Ricardo, o sea, Ricky, el cubano. Entonces, Ricky ahora cuenta la historia. Estaba leyendo hace tiempo su testimonio. Él decía que, como casi todos los actores de Hollywood, se metió con las personas equivocadas. Cuando él creció, estaba en otras series de televisión, pero la cosa es que siempre estaba con malas personas. Se metió en las drogas, se metió en alcohol, pero él sabía. Y cuando él consiguió, él dice que él se acuerda cuando ya lo contrataron para jugar el papel de Ricky. Y lo contrataron porque él sí podía jugar, podía tocar a batería. Aún a los 4 años podía tocar a batería. Entonces, él dijo, papi, ¿por qué eso me pasa? ¿Por qué me escogieron a mí y no los otros cientos de muchachos? Entonces el papá le dijo, bueno, hijito, Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces eso como que ya quedó grabado ahí en su cerebro. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces, como que ya estaba pensando, aún él dice que cuando él estaba en las drogas, se metió en alcohol, drogas y esta pura fiesta en Hollywood, él decía, Dios, por alguna forma, de alguna forma, tiene propósito. Y hasta que se metió en lo espiritual, comenzaba a jugar más con esa tabla de Ouija y con otras naipes de Satanás y se metió en oculto, o sea, otras cosas que no eran de Dios, eran cosas espirituales, pero no cosas de Dios. Y estaba una noche con drogas, con alcohol, viendo esa tabla de Ouija, jugando eso, y él decía, algo anda mal. Algo anda mal. Esto no está bien. Este no es el propósito de Dios. Entonces, él esa noche se puso de rodillas y dijo, Dios, yo sé que tú tienes propósito en mi vida. Ven a mi corazón y sálvame. Y si tú me sacas de estas cosas, yo te voy a servir. Eso fue hace como 30 años. Y ese hombre hoy en día predica el evangelio de Jesucristo. Habla, se casó con una mujer y han comenzado ministerios hablando de lo que hizo Jesucristo en su vida. Y Dios tiene un propósito. Y ahora, como él, ya podemos ver que él también puede pertenecer al salón de los famosos, aunque famoso por lo que él hizo en la vida, pero no se trata de lo que uno hacía antes. No se trata de lo que nosotros hacemos de vez en cuando, porque todos somos pecadores. Se trata de vamos a hacer las cosas que agradan a Dios. Dios, solamente tu camino es perfecto. Ven a mi corazón. Ayúdame
a estar pensando no en el sistema mundano, sino en el sistema espiritual para agradarte a ti. Oremos. Dios, cuánto te damos gracias por la historia de este actor, que obviamente nosotros sabemos que no es el único, sino ha pasado a miles, tal vez millones de personas en este mundo. Y sigue pasando esa misma cosa como tú haces algo, como tú obras en nuestras vidas. Entonces, Dios, ayúdanos a saber que como Abel, a lo mejor sabemos que no era hombre perfecto, pero tú solamente miraste a un solo evento en su vida y ya encabeza la lista de los del salón de la fe. Dios, nosotros, eso también nos da ánimo, sabiendo que nosotros también somos pecadores. Y Dios, míranos a nosotros y ayúdanos a hacer cosas que a ti te agradan, para que tú puedas al menos escoger un evento en nuestra vida, o tal vez una actitud, mejor dicho, en nuestra vida, donde nosotros realmente hemos querido sacrificarnos para tu gloria y para tu honra. Dios, ayúdanos a glorificarte. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.